Sigue leyendo las voces de Adriana. Madre, no puedo decirte dónde viene mi vacación, ni siquiera la llamo así la mayor parte del tiempo, porque es mentira. No era una vocación, no sé qué era. Podría explicarlo de este modo, pero quizás sea falso. Cuando aún estaba en la escuela me gustaban más las letras que las ciencias, pero las letras no eran importantes en mi familia. El padre de mi padre había sido veterinario y mi padre de modo de médico. Se esperaba que también alguno de los hijos se hiciera un nombre a base de curar, de dar cortes preciosos y no fallas en los diagnósticos. Un hombre que no rinqueara, como le sucedía al veterinario acusado de homosexual en su universidad y al futuro médico que se quitó en practicante. Mi abuelo paterno había tenido tal miedo a las aparatorias que se había podrido en el pueblo desde los 27 años hasta los 53, cuando murió atendiendo bardos de vaca y caballos llenos de parásitos causados por la mosca de los desnos. Se le pagaba con lo que se tenía. Se trataba a los animales de mi abuelo materno, el terrateniente. Entonces había dinero. Con mi padre pasaba lo mismo. Muchos de los que iban a su consulta, que era la primera habitación según se atravesaba el zaguán, no tenían con qué pagarle, salvo cardíos limpios de espinas o morta. Algunas mujeres traían escarola, algarrobas u hojas de moracha por haberlas atendido a ellas, a sus esposos o a sus hijos. Era mi padre quien se lo sugería. ¿Con qué me puedes pagar? Le decía. Nunca dejaba a nadie sin atender. No nos faltaba de nada, aunque tampoco nos sobraba. Si hubiese sido por mi madre, solo habrían
estudiado los varones, pues las hembras únicamente servíamos para llevar la casa y rezar. Pero mi padre nos dio estudios a mi hermana y a mí, y además era cuidadoso con nosotras. Nos procuraba castañas, pudín de pan, cachas, dulces. Tomábamos azúcar de remolacha, la más parecido que teníamos a una golosina era el tronco de las lechugas que él cortaba en redondear para hacerlo juguete en nuestras bocas infantiles. Mi madre horteaba y bizcochos grandes, discretos en su composición, porque no siempre se conseguían todos los ingredientes. Había que mojarlos. De lo contrario resultaban secos, o quizá no era esa la palabra, sino escuetos en la boca. Esos bizcochos eran devorados con religiosidad. Es cuerpo de Cristo, sobre todo por mi madre, que ingería cuerpo de Cristo a diario, que solo quería alimentarse de ese azúcar raro. También comíamos tortas de manteca de cerdo. La manteca no era buena para la salud, según mi padre. Cuando nos amenazábamos entre nosotros, decíamos: aquí te doy una torta. Mi madre nos decía: os voy a freír a tortas, pero no pasaba de una bofetada áspera que se sentía en la cara como un pincho. Si blasfemábamos, nos lavaba la lengua con el cepillo de la ropa y jabón se nos quedaba en carne viva. Ahora todo eso suena solo a metáfora, como si nunca hubieran ocurrido tales cosas, pero antes se cumplía literalmente con lo que el lenguaje dictaba. Se leía literalmente la Biblia. Estaba el juicio final. Íbamos a subir al cielo para ver el trono del que salen de lámpagos y truenos y voces con 4 6 vivientes a su alrededor y muchos ojos por delante y por detrás. Todas esas imágenes del poder, el
espíritu que debían servir para iluminarnos se convertían en una película de miedo. La literalidad es terrorífica. La literalidad destruía la metáfora, pues todo lo asimilábamos tal cual y sin entender nada. El lenguaje era más literal si venía de la autoridad, si lo decía mi madre, mi padre o el cura, si lo decía el maestro. Solo cuando jugábamos o cuando mi madre se sentaba junto al ventanal después de que mi padre se hubiera ido a visitar enfermos, las palabras se estiraban y desviraban. No era la ignorancia lo que nos llevaba a ser literales, sino el espanto. Pero lo que yo quería decir aquí es que no tuvo vacación, sino legado. Nunca supe en qué consistía salirme de él. Mi abuelo paterno era un veterinario fracasado. Mi padre era un médico fracasado y mi camino debía enmendar el error. Tenía el mandado de no fracasar. Esa era la orden. El deseo de mi abuelo heredado por mi padre, heredado por mí. ¿Y en qué consistía el fracaso? Quiero decir, cuando éxito me convenía alcanzar para que no me considerasen una fracasada. Hija, el amor de mi vida era mi madre. En sus últimos meses llevaba una existencia misteriosa, despejada de los problemas cotidianos y de los de un futuro que ya no iba a tener, y que siempre la había obsesionado hasta la náusea. Ahora era apenas un hilo mortecino amenazando con extinguirse a medida que se debilitaba. La fue invadiendo una extraña calma. Todas sus fuerzas se concentraban en lo imprescindible. Se había aligerado de tal forma que empezaba a ver en su cuerpo algo sagrado por elemental. Aquello de lo que depende a vida fue de repente visible en ella, en su universo pequeño. Caminar por el vacío, comer, respirar,
funciones todas hechas con esfuerzo. En ese universo diminuto, humilde, había grandeza y un misterio absoluto, y ella comía, respiraba y caminaba con esa grandeza, evidenciando que la existencia está hecha de tan pocas cosas que parece un milagro. De adulta estuvo quedándome los veranos en la casa de mi abuela hasta que se demenció. La última vez me ordenó dormir en el cuarto llamado del corazón de Jesús por encontrarse junto al darcido con la talla de Jesús señalando su corazón. Antes había sido el cuarto de las criadas. Yo siempre había tenido mi habitación en el piso de arriba, donde entraban las salamanquesas que de noche volvían a la calle para cazar insectos junto a la farota. Salían por las grilletas del marco del barco que cerraba mar. Todo el techo estaba lleno de esos reptiles. Tenía miedo de que se me cayeran encima. Cuando mi abuela me hizo dormir en el cuarto del corazón de Jesús, antiguamente la habitación de las criadas, ya solo había trastos en el piso de arriba. Me desperté una noche con la sensación de que mi abuelo o mi bisabuelo jadeaba junto a mi cama. Sentí incluso el vaivén del colchón. Mi abuelo llevaba años muerto cuando tuve ese sueño. Yo solía rondar su despacho. Iba al mueble acristalado en el que guardaba las medicinas. Tenía una caja de Viagra. Guardaba mi abuela, ultra católica, que no soportaba hablar de sexo y para quien las mujeres eran todas unas putas, salvo las monjas. Los embades de la Viagra, mi abuela me vendió en ese lugar, junto a la talla del corazón de Jesús, y yo sabía que era lo previo a no quedarme más en la casa. Hacía años había caído en una depresión cuando falleció su hijo Felipe, el que era doún, y se repuso, pero desde hacía un tiempo empezaba a no querer
de relaciones con el mundo de los vivos. No soportaba que yo encendiera las luces por la noche y se levantaba durante la madrugada a gritarme. Me designé a desvestirme con una linterna. A partir de entonces mis visitas se redujeron a 3 comidas anuales. La habitación de las criadas era como la vitrina de mi abuelo. No tenía llaves. Estaba a puerta. La puerta no encajaba y los cristales que la emanaban hacían que la luz se esparciese por el recibidor. No tuve la impresión de dormir en una habitación, sino en un lugar de paso, como si me hubieran hecho un hueco en algún rincón del vacío. Tendrían las criadas la misma sensación de no descansar a descuarto del esto, de ser un objeto más de los propietarios de la casa. Eran como los medicamentos de la vitrina de mi abuelo. Uno se tomaba una criada o una aspirina o abría una guerra entre las criadas y mi abuela, y ese remedio de habitación era una venganza de mi abuela, el aviso de que no habría un solo movimiento de ellas que no pudiera ser espiado y juzgado. Las criadas podrían haber dormido en la fría cámara más inhóspita y sucia y pobre, pero al menos allí habrían tenido su privacidad sucia y pobre, y podrían haber ido y venido y hablado entre ellas. Sin embargo, se les había reservado una habitación donde debían estar calladas y quedarse al árbol de que cualquiera abriese la puerta cuando se le antojara. Al llegar yo con 6 meses a esa casa para que mi abuela me soltara, ya no había criadas. Solo una mujer que venía una vez a la semana para ayudar a lavar la ropa. No había lavadora y era muy fatigoso para una persona sola hacer una colata. Esa mujer se llamaba Sixta, y se quedaba la dentadura postiza para la faena porque no era capaz de
destregar las prendas con la boca cerrada. Las vaivenes hacían que la dentadura se le cayera al agua. Estuvo viendo a Sixta hasta mis 8 o 9 años. Luego mi abuela se compró una lavadora y Sixta solo vino de visita. Se fue encogiendo hasta que al final casi no se le distinguían los rasgos de la cara, y el cuerpo se le quedó enjuto y seco como una sabadilla de esparto. Era de la edad de mi abuela, pero murió antes. A mi abuela no había quien la matara. Nos iba a sobrevivir a todos, le deseamos, y eso de alguna manera nos gustaba, y ella la halagaba. Sonreía de una forma que hacía pensar que se imaginaba sentada sobre una tumba gigante de la que solamente ella tenía la llave. Era el custodio de nuestro lecho de muerte, como si solo así estuvieras segura de mantener unido al clan. Abuela, el tercero de mis hijos, dormía como si fuera un cadáver, con las manos cruzadas sobre el pecho. Se levantaba por las noches y se iba hasta el vadío. Hacía ruido porque había que abrir varias puertas, y yo siempre he tenido el oído fino. Me daba tiempo de alcanzarle y evitar que se fuera a la calle en calzones largos de algodón, con los ojos semiabiertos y sin mirar nada, como si se observase hacia dentro, y esto me asustaba, como si mirase hacia algo que los demás no podíamos ver. Yo tenía hijos muertos que salían por el vader al segundo o tercer mes de embarazo. Parecía que mi hijo tercero fuera uno de estos niños muertos por obra y gracia del Espíritu Santo. Mi hija mayor me acompañaba cuando mi hijo se levantaba, sonámbulo, pero amanecía junto a mí, y sé que si yo no hubiera estado, le habría puesto ambas manos sobre los hombros para conducirle con delicadeza hasta su cama, como si también ella se diese cuenta de lo importante de que mi hijo no se despertara de golpe y se le mezclasen los dos modos, el de los
vivos y el de los muertos. Eran mis hermanos asesinados, quienes habitaban en él, alzaban los brazos para señalar en su cuerpo las varas, caían al suelo todo el rato dentro de mi hijo, trataban de huir